buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Hoy vamos a estar hablando de muchas cuestiones que tienen que ver con el ámbito gremial. Es un fin de año particular para los gremios, especialmente para los estatales de Córdoba. Han recibido el anuncio por parte del gobierno de la provincia de un bono de fin de año de alrededor de 2.000 pesos, va a ir entre 1.500 y 3.200. El grueso de los agentes estatales va a cobrar más o menos 2.000. Pero los gremios han dicho que eso no es lo que esperaban, que además es insuficiente, que buscaban reabrir la paritaria, que buscan algo más sustancioso para reforzar lo que entienden es una pérdida del poder adquisitivo de este año. Claramente los salarios y los acuerdos de las paritarias han quedado lejos de la inflación. Algunos hablan de 8 o 10 puntos. Bueno, cada uno de los gremios tiene una realidad diferente. Los estatales más o menos entre 8 y 10 puntos es lo que creen que han perdido este año por el acuerdo firmado a comienzos de este 2016. Van a estar aquí los representantes del SADOP, Leonardo Olivero, para hablar de este tema, y también Juan Paglialunga, del Sindicato de Empleos Públicos, porque a su vez el Sindicato de Empleos Públicos ha anunciado medidas de fuerza porque denunció ciertos incumplimientos por parte del gobierno de la provincia de compromisos que iban a impactar justamente en los haberes de los agentes, compromisos que no se cumplieron y un bono que les parece insuficiente. Fueron los dos condimentos que dieron medidas de fuerza del Sindicato de Empleos Públicos. También vamos a estar hablando de la realidad de la universidad, que esta semana ha movilizado su comunidad, tanto de estudiantes, docentes, no docentes, graduados, por el centro de la ciudad. Tema presupuesto y tema de la denuncia del fiscal federal Guillermo Marijuán, algo que hablamos aquí en los últimos programas con el vicerrector Jorge González. Bueno, hoy lo vamos a hablar con el titular de la Asociación Gremial Docentes, con Guillermo Ashworth, quien va a estar aquí en nuestro programa. Fue uno de los que participó de esta movilización en la semana. Y en medio de las pujas salariales, los bonos, la inflación de fin de año, el contexto a nivel nacional, ¿no? El gobierno en las últimas horas aceptó declarar una emergencia social por 3 años, lo cual habla de una autoconciencia del gobierno de Mauricio Macri y al menos una aceptación de que la situación es crítica y va a serlo por los próximos años, lo que va a implicar un desembolso de 30.000 millones de pesos, esta aceptación de la emergencia social, y la creación de 300.000 nuevos puestos de trabajo para tratar de paliar los efectos que está teniendo la recesión, el parate económico y la caída de la economía. Vamos a analizar la situación económica. ¿Por qué no despega? Así es. La economía. El gobierno de Macri, que se había anunciado que iba a ser en el segundo semestre, después más cerca del último trimestre, la situación sigue siendo muy compleja, con altos índices de inflación y con recesión. Vamos a hablar con Roberto Tafani, economista de la universidad. Y en las últimas horas ha cobrado notoriedad una legisladora riocuartense. Sí, no por los proyectos, no por sus proyectos, no por su oratoria, no por alguna participación destacada que haya tenido en la legislatura, sino por un escándalo. Sí. Adriana Oviedo, que fue concejala hasta diciembre pasado de Río Cuarto, estuvo aquí en el bloque que era el bloque oficialista, ahora pertenecía al bloque de Cambiemos, en el subbloque del Frente Cívico. Se pasó al oficialismo. Vicepresidenta del bloque del Frente Cívico. Vicepresidenta del bloque, no se detuvo en los sellos ni en los cargos, y se fue para Unión por Córdoba. Hubo un traspaso oficial de la legisladora riocuartense, generó un gran escándalo, y un muy fuerte comunicado de los integrantes del Frente Cívico, que dice cuestiones graves. Ese comunicado, no solamente la tilda de tránsfuga política a Adriana Oviedo y el Tribunal de Ética del partido la expulsó, sino que además señalan que el jefe del bloque oficialista, Carlos Gutiérrez, también riocuartense, le ofreció cargos para sus allegados a cambio de que dejara el bloque opositor y se pasara al oficialismo. Todo esto va a tener consecuencias, la está teniendo públicas, ¿no? Con mucha repercusión. Hay muchos ataques a la legisladora riocuartense y el Frente Cívico está yendo a la justicia. Así es, va a tener su capítulo judicial. Su capítulo judicial para tratar de sacarle la banca. Porque el planteo es que la banca en realidad no corresponde a la persona, sino al partido. Esto, por supuesto, debilita además numéricamente a la oposición, que perdería, tal vez no el bloque de Cambiemos, pero sí el bloque de Córdoba Podemos, a algunos legisladores más en las próximas horas. Hay que ver si todo este escandalete no frena un poco ese traspaso de Exacto. De legisladores. La actitud de traspasarse.
Vamos a hablar con Humberto Benedetto, parlamentario del Mercosur y integrante es secretario del Frente Cívico a nivel departamental. Así que vamos a estar hablando con él con respecto a la actitud de Adriano Oviedo y las repercusiones que podría tener en el corto plazo. Vamos a los auspicios y ya tenemos aquí a Humberto Benedetto. Auspicia en este programa Bio 4, impulsando la economía y el crecimiento regional. ASR, Alimentos Santa Rosa, expeller de alta calidad. Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, una empresa al servicio de la gente. CESIS, Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios. Sociedad Rural de Río Cuarto, desde 1935 en defensa de la producción y el desarrollo. Diego Cid, exclusivo. Universidad Nacional de Río Cuarto, creer, crear, crecer. Municipalidad de La Cautiva, trabajando para crear posibilidades. Comuna de Chucul, tu lugar en la tranquilidad de un pueblo que crece. Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto. AGEC, Asociación Gremial Empleados de Comercio. Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Seccional Río Cuarto. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, en defensa de la educación y los educadores. Bioeléctrica, energía en origen. Seguimos en Entre Líneas, ya está con nosotros el titular del departamento Río Cuarto del Frente Cívico, Humberto Benedetto, parlamentario también del Mercosur. Humberto, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Bueno, decíamos que la noticia política por estas horas a nivel provincial pasaba por la legislatura y tenía una riocuartense que hasta hace pocas horas era del Frente Cívico y que ahora se pasó Unión por Córdoba, el caso de Adriano Oviedo. ¿Cómo lo están viendo? Bueno, con mucha tristeza, con mucha vergüenza ajena, porque no nos sentimos responsables de lo que Adriana hizo, pero obviamente con una tristeza no por perder una banca, sino por lo que significa para la gente que un político asuma con un discurso, con un proyecto y después se pase directamente al oficialismo. Lo que suele ocurrir generalmente cuando uno tiene una diferencia con el bloque es conformar un bloque unipersonal, claro, donde uno toma... Pero en este caso no hubo ninguna cuestión de conciencia, de que se le hubiera tratado de obligar a votar. Un bullying legislativo. No, de ninguna manera. Que ella no Adriano Oviedo era vicepresidenta del bloque del Frente Cívico de Legisladores. En esta, usted me menciona como presidente del Consejo Departamental. Bueno, en la última elección fue proclamada miembro de la Junta Provincial del Frente Cívico, de la mesa chica provincial del Frente Cívico, o sea que se la ha considerado. En los últimos días, los últimos meses, ha representado al Frente Cívico en varios eventos internacionales, que es un orgullo de cada vez que uno sale del país para representar a una provincia o a una nación. Tenía el manejo administrativo del bloque, que también es algo preciado por cuando uno está en una estructura de bloque. Así que la verdad que no hay explicación. Ella ha hecho una explicación ideológica que es raro, porque en su última, si uno mira su blog, va a encontrar, salvo que los haya borrado ya, pero va a encontrar un montón de veces donde ella defendía el Frente Cívico, planteaba somos Frente Cívico, hemos estado juntos caminando. Como una cuestión de convencimiento casi, ¿no? Era más de Frente Cívico que todos, creo, claro, en un momento determinado. Y hoy por hoy, plantear el paso, bueno, aparte de inexplicable, es doloroso, por supuesto. Pero bueno. Y además porque se declaró peronista toda la vida, dice. Bueno, puede haber tenido orígenes peronistas como yo los tengo. Yo siempre digo que el día que me fui del peronismo, se me quedó el corazón partido por la mitad, porque mucha gente con la cual valoro y respeto quedaron del otro lado, pero me fui para no volver, porque no se puede esto de irse, tomar de otros lados espacios políticos para volver. Recién antes del programa decía, y bueno, uno es el Frente Cívico, si se muere el Frente Cívico moriré con él, no tengo posibilidades de volver, porque me parece que la gente se merece mucho más que la cuestión individual. Cuando uno representa un partido o va en una lista sábana,
los votos son del partido, porque la verdad que nadie conocía, porque ni siquiera en la forma de votación aparecen los candidatos legisladores, cuando uno va a la escuela hay un cartel que dice todos los legisladores, pero cuando uno vota y pone la crucecita, dice los 2 o 3 primeros. Distinto a un caso departamental, donde lo personal puede incidir, o gobernador o otra instancia. La verdad que la banca no es del partido, bueno, esto que aún decís, cuando ha firmado frente a escribano público. Esto que decís, ¿va a ser un planteo que se va a hacer incluso en la justicia? Sí, por decir, supuesto. la banca es del partido, por lo tanto, Oviedo tiene que ser separada. Por supuesto, porque debe renunciar. ¿Por qué? Porque ella firmó, antes de asumir, frente a un escribano público, la renuncia y la ratificación de que la banca era del partido, y poniendo a disposición su renuncia en caso de irse del espacio político. Bueno, ¿no pasó lo mismo con Richter? No, porque no fue ante escribano público y no había antecedentes judiciales como ahora lo hay, antecedentes legislativos como ahora lo hay en el Senado. Uh-huh. El Senado ha planteado dentro de su reglamentación que la banca son de los partidos. Ahora hay jurisprudencia. Hay jurisprudencia, es distinto. A lo mejor tampoco alcanza, pero bueno, me parece que la condena moral va a ser mucho más fuerte que la condena judicial, ¿no? El comunicado del Frente Cívico del Tribunal de Ética, vos decís que es inexplicable el traspaso de Oviedo a la Unión por Córdoba. El comunicado da una explicación bastante específica. Dice que Carlos Gutiérrez le ofreció a Adrián Oviedo cargos para sus allegados. Digamos, ahí habría un toma y daca, un pago por el traspaso. Si lo hay, y así se lo habrá manifestado el tribunal, no conozco lo único que sabía que había sido expulsada del partido. Si ese es un antecedente, es más feo todavía, porque también no hay una sola responsabilidad en esto. Cuando alguien se vende, hay alguien que compra, y también Unión por Córdoba comprando no solo esta voluntad, está intentando comprar otras voluntades, también desmerece y desprestigia el valor de la política. Porque yo no creo que la gente que votó a Unión por Córdoba votó para que vinieran personas que se pasaron mucho tiempo diciendo que estaban en contra del proyecto. Así que desvirtúa la política, me parece una práctica muy mala del que salta y del que recibe también. Porque la verdad que hoy Unión por Córdoba no tiene ninguna necesidad de mayorías. Las mayorías las obtuvo siempre, pudo hacer lo que el gobierno provincial, nacional, el gobierno provincial sobre todo envió a la legislatura, lo pudo votar siempre, no tuvo complicaciones de gobernabilidad, que podría ser me parece que se hace nada más que para tener hegemonía. Yo siempre digo que peronistas para debilitar a la buenos, oposición. peronistas hay buenos, hay peronistas malos, hay peronistas decentes, hay peronistas no decentes, hegemónicos casi todos. Y esa vocación de hegemonía hace que no les alcance con tener 36, sino buscar la manera. Y si se hace a través de pagos, bueno, es lo mismo que la corrupción. ¿Cree que puede haber otra posibilidad? ¿Otro argumento? ¿No le creen los argumentos de las diferencias internas a Oviedo? Porque dicen que no las había. No las había. Los argumentos los descartan. No las había. Bueno, algún nombramiento se conoció de alguien muy íntimo a ella en las últimas horas, pero me parece que casualmente me parece que es me parece que ni siquiera yo estoy contribuyendo a la política hablando de estas minucias. Ella tendrá que dar las explicaciones y allá con pero en ese caso también lo que me importa es el hecho político de decirle a los cordobeses: me votaste para hacer esto y ahora me di vuelta como un panqueque, qué sé yo, como se puede decir, para usar alguna expresión más popular, pero me parece que tenemos que apuntar un poquito más arriba. Traicionar la voluntad popular es muchísimo más importante que cualquier cargo, que cualquier cosa, y siempre digo lo mismo, desde el punto de vista personal, ser legislador, concejal, parlamentario, 4 años, traidor, se es toda la vida, así que me parece que es un mal negocio, aparte de una ofensa al electorado. Pero en el caso de que, porque incluso en el comunicado del tribunal dice que Oviedo lo habría manifestado, lo habría reconocido ante en algunos ámbitos a estos de que le dieron algunos cargos. No es un tema menor, porque además se lo menciona a Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, riocuartense, jefe de bloque. En ese caso, como decís vos, si alguien
se dejó comprar, hubo alguien que compró y que es el oficialismo y que tiene responsabilidad de gobierno y además conduce la legislatura, ¿no? Es una cuestión grave. Por supuesto que es grave. La utilización de los recursos del Estado para comprar voluntades es grave, desde el bolsón que se da, desde el pago de votos hasta este tipo de cosas. Y igual que la corrupción. No, bueno, si no hay un corrupto, puede haber corrupción. Hay un funcionario, pero también hay uno de afuera que le paga. La pregunta en ese sentido iba si merecería también, más allá de la condena política, ética y moral, ¿puede corresponder a algún tipo de figura o de denuncia judicial? Sí, de situación de privilegio, de cuestión de privilegio que se podría plantear si se plantean las pruebas y si se logran los votos para aprobarlo, algo que cada vez más difícil. Cada vez más difícil, pero de todos modos, que sea Gutiérrez y que sea Adriano Oviedo los que expliquen estas cosas. Yo no, con las personas no me meto, intento hacer definiciones políticas y si hay un delito, el partido tiene muy buenos abogados, yo no soy para nada uno, y presentarán la situación y el Tribunal de Ética, que me consta que es gente honorable, tendrá las pruebas y las cuestiones para poder plantearlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿cómo va a plantear Cambiemos, ya mirando un poco para adelante, el año próximo, 2017 en Córdoba? Vienen, todos recuerdan, la última elección, una vara muy alta en Córdoba, ¿no? Bueno, esto es otra cosa. Hay dos cosas. Primero, no se puede decir que Macri tenía el 70% de los votos en Córdoba porque era votar Frank tenía un nuevo Macri, digamos, para lo que era el electorado cordobés, ¿no? Donde tenía el kirchnerismo un fuerte rechazo. En otras provincias no era tan así. Pero, y recién Macri obtuvo votos importantes cuando De la Sota salió de escena, porque tenía un amplio organismo. Entonces, Cambiemos sacó el 35% de los votos en las PASO a nivel provincial. Acá un poquito menos, pero después... Ese por ahí el parámetro más real. En la primera vuelta, sin De la Sota en carrera, Cambiemos logró un 43% en el departamento de Río Cuarto y un 50% en la provincia de Córdoba. Y de cara ya a la última instancia, bueno, 70-30, porque también los votos residuales de masa se dividieron por mitad. Uh-huh. Yo creo que Cambiemos, hay que analizar su performance electoral en función de la última elección provincial, donde con 35 puntos estuvo muy cerca del oficialismo, nada menos que contra Schiaretti y De la Sota juntos. Y con un candidato Aguad que no era un derroche de simpatía. Tampoco se moría de ganas, ¿no? Se le notaba que al último creo que se entusiasmó mucho, pero al principio, pero hubo muy poquita distancia. Sí. Así que yo creo que Cambiemos va a tener unos 35 puntos de piso, uh-huh. Porque si en esa elección, jugándose la cuestión provincial, llegó a ese punto, me parece que puede repetir eso y puede subir unos 5 puntos más, sumados en función de ser oficialista, en función de que Macri no es el mismo que acompaña, claro, que hoy es presidente, claro, donde muchos intendentes que antes vio que muchos intendentes que son siempre oficialistas, el problema es que van cambiando los de arriba. Sí. Bueno, hoy hay muchos que están en sintonía y muchos lugares de la provincia han recibido grandes ayudas del gobierno nacional. Uh-huh. Digo, nosotros tuvimos lo del avión, que era una cuestión sentida para los cordobeses, pero Jovita, 42 millones de pesos en obra, Wincar arrancó 86, lugares donde no pasaba ni el viento antes. Uh-huh. Ahí cerró Berrotarán sus convenios. La mayoría de los gobiernos municipales están cerrando convenios importantes, y eso la gente cuando ve la obra también lo premia con el voto, y está bueno que así sea, uh-huh, que se premie porque el gobierno otorgó, por algo el kirchnerismo sacaba pocos votos y si no tenía presencia a resolver problemas en la provincia, y por algo también gana De la Sota y tiene tan buen desempeño en el sur de Córdoba, porque la obra que él realiza se ve. Algunas no se terminan, uh-huh, y creo que fue una estafa importante dicho se pasó como anécdota. Cuando yo salí a decir que la doble vía, que decían que estaba terminada, lista, y no se había terminado, dije que era una estafa para los cordobeses, recuerdo que ahí Oviedo me dijo, no le pegues tanto
Ahí empezó la cosa. Vos sé que ahí vi una luz. Pensé que era una resulta que era un tren, pero bueno. Humberto, muchas gracias por venir. Gracias. Nos vamos a una pausa, enseguida seguimos aquí en Entre Líneas.